conozca, hermano, hermana panameña y visitante que va a nuestro estadio Rommel Fernández, nuestro glorioso estadio nacional, antiguamente llamado Estadio Revolución. Muchos no saben eso, a muchos se le cayó la cédula ya, ¿verdad? Antiguamente llamado Estadio Revolución, después de la desaparición tan temprana de Rommel Fernández Gutiérrez, se decidió ponérsele el nombre ese, muy atinado, muy correcto. No sé, tal vez otros dirán que debería llamarse Matador Tejada o Blas Pérez, no lo sé, yo, o Deli Valdés, no lo sé. Me parece bien con el nombre Rommel Fernández. Y sí deberían haber más estadios de fútbol con los nombres ya antes mencionados. Avenidas, calles, cosas así que nos llenan de orgullo. Pero esto no me llena de orgullo, porque para mí siempre hay que buscarle el otro fin, el otro fondo a las cosas. Conozca usted las sanciones para los fanáticos por pisar la grama. Mira eso. Ya hay bastantes comentarios en las redes sociales por esto. Primero que todo, 24 horas de estar preso. Te meten en la chirola por 24 horas, para empezar por ahí. O sea que el partido que ibas a ver, que estabas viendo, no lo vas a poder terminar de ver. Y te vas a quedar hasta el día siguiente, a esa misma hora, vas a salir. O sea, probablemente pueden ser, si el juego era a las 11, vas a salir a las 11 de la noche del día siguiente. Puede ser. Puede que hasta más. Porque los policías aquí, proteger y servir, siempre al más pendejo, como decimos en buen panameño, le botan la llave. Pero los que son verdaderamente maleantes, parece que la policía le tiene miedo. Así es. $1,000 de multa. $1,000 de multa. Sanción de la FIFA a Panamá por $25,000 aproximadamente. Yo me pregunto, ¿verdad? Yo me hago esta pregunta. Como panameño. No es por hablar de otros países, pero ¿qué ha hecho la FIFA con el problema que tiene México cuando le grita cánticos homofóbicos? Eso no lo han podido resolver, ¿verdad? A los cánticos homofóbicos a cualquier rival que se enfrenta a México. Porque es México. Le meten sanciones, le lo advierten, lo amenazan que van a cerrar el estadio, que el Azteca lo cierran, que todo a puerta cerrada. Y a mí me parece que la grama, porque vamos a hablar de la grama hoy, la grama del Estadio Azteca está mucho mejor que la del Rommel Fernández. Ya que yo estoy haciendo este video, viendo el partido de Panamá, que por cierto, al cierre de este video, iba 0-0 el partido. Tengo que decirles que yo, en lo personal, la cancha de terreno de juego está vuelta leña. En estos momentos se ve horrible. Por lo menos cuando hacen un acercamiento se ven algunas partes quemadas. Se ven unos terrones allí. Esta cancha supuestamente costó no sé cuántos miles de dólares. Y las remodelaciones no sé cuántos miles de dólares. Cuántos millones de dólares en todo el trabajo. Y la estatua que le hicieron al Matador Tejada, muy bonita y todo, pero todavía faltan algunas cosas por decorar y por arreglar. No solamente era de velar la chilena, sino que eso alrededor es puro montecito ahí, pura hierba. No hay, no sé si no tenemos creatividad para hacer una zona verde, un área bien bonita, con algunas plantas bonitas, exóticas. Yo no sé quién es el curioso o la curiosa ingeniera o arquitecto que tiene que ver con la decoración. Hubiera quedado muy chévere si dentro del estadio también habían áreas verdes, como arbustos o cosas así, bien bonitas como las hay en el Azteca, por mencionar nuevamente este estadio. Pero ni que fuera el Santiago Bernabéu, dice aquí un suscriptor. Esa grama vale V y van a multar tonterías. ¿Qué creen? ¿Que ese es el Santiago Bernabéu? Y las sanciones de los policías por robar. Oh my God. Increíble es esto. Los fanáticos del fútbol demostrando y haciendo alarde de su ignorancia con la mayoría de los comentarios tan absurdos contra la medida. Esa es la opinión de uno ahí. Yo pienso
que las sanciones están válidas, pero a ver, eso es algo criollo, algo nacional, algo mundial. ¿Se acuerdan la señora que se metió? Si la señora no se mete, Panamá no se clasifica al mundial. Y muchos periodistas habían criticado cuando Panamá queda eliminado contra Estados Unidos en el último minuto. Que eso, mira, aunque Panamá haya clasificado al mundial, los panameños nunca vamos a olvidar que estuvimos a un minuto de ir al mundial. Y como siempre, en el último minuto nos meten el gol. Acuérdense, eso no, es que no tienen ni que acordarse. Siempre yo digo así, ¿dónde estabas tú cuando Panamá estuvo a un minuto de ir al Mundial de Brasil 2014 y Estados Unidos en el último minuto nos metió el gol? ¿Dónde tú estabas? ¿Qué estabas haciendo tú en ese momento? Porque ese es un momento que nos marcó a los que nos gusta el fútbol. A lo mejor a ti no te gusta el fútbol, pero a los que nos gusta el fútbol nos marcó para toda la vida. Porque yo sí me acuerdo yo qué estaba haciendo, ¿verdad? Ese día. ¿Qué estabas haciendo tú? El día que Panamá estuvo a un minuto de ir al Mundial de Brasil, ese que ganó Alemania contra Argentina de Messi, 1-0, ¿verdad? ¿Qué estabas haciendo tú? Entonces, 4 años después se hizo el comentario, oye, ¿por qué Panamá no se mete a la cancha? Porque se meten, quemen tiempo, eso pasa en los mejores estadios del mundo. Esa es la picardía latina. Una multita, que es lo que ahora quieren meter en... Imagínate, la señora se hubiera metido, la mete en presa, pues. 24, ella presa. Mentira, no la mete en presa nada. La gente lo felicita. Los comandos, los policías la felicitan. Gracias, señora. Si usted no se mete, no clasificamos al mundial. Acuérdense que se desmayó y todo. Todo fue un show. Excelente. Esa es parte de la picardía. Ese juego contra Costa Rica, inolvidable. Blas Pérez con gol con la cabeza, con la mano. Había que el gol de Román Torres. Increíble, pero cierto. Acuérdese, con el cabezazo de casualmente el finado Matador Tejada. Aquí recordando con ustedes en este video. Y ahora quieren dañarse todo esa parte criolla, pues, esa parte tan bonita. Ahora, yo no estoy fomentando que la gente se meta e invada la cancha, pero si Panamá clasifica al mundial, que todo el mundo se meta. Que todo el mundo se meta a la cancha. Vaya usted a ver cómo está la cancha hoy. Como si no se metieran este poco de cocotudos, la prensa, los ejecutivos, los VIP. A eso no le dicen nada. Mejor digan allí que no se puede meter el hijo de la cocinera a la cancha porque le meten $1000, le dan palo, le echan gas pimienta y se queda 24 horas preso. Pero los cocotudos sí. Los patrocinadores sí. Vamos a el cosa del juego del balón, cometiendo el gol de la compañía X, que si metes el gol te ganas $1 millón. Bien raro, pero es que se ve así, pues, se ve como raro, pues, se ve como extraño. Cuando en otras latitudes no es que se permita, pero tampoco es que uy, se metieron, ¿qué pasó? Vaya, no destruyan la silla, no destruyan los marcos, no le hagan nada a los jugadores. Oye, esto es una celebración. Se meten en la cancha donde está Messi, donde está Ronaldo, para tomarse una foto, un abrazo. En fin. Habrán opiniones y habrán opiniones. Me parece que por ahí la medida está bien. El panameño es bastante obediente. Claro que sí. Pero se pueden hacer más incentivos para promover y levantar el fútbol. No tanto reprimir. Hablemos un poquito más de promover el fútbol. Vaya usted a ver la Liga Nacional de Fútbol, la Liga Panameña de Fútbol. Hay que promover, hay que incentivar a que la gente vaya a los estadios con bastantes cosas atractivas para los fanáticos. No empezar reprimiendo como lo que quieren hacer en Colón y ya están haciendo. En vez de hacer el Mariano Bula, están haciendo una cárcel. ¿Se entiende el mensaje? You know, bra.